Qué bendición una vez más aquí en el lugar secreto. Hoy hablaremos de la fe. ¿En qué tienes fe tú? ¿A qué le tienes fe? ¿Cuál es tu creencia, tu dogma, tu doctrina? O tal vez no tienes ningún tipo de creencia o de ninguna fe. Tal vez ni siquiera crees en Dios. O crees en Dios a tu manera. Pero ¿qué nos dice la palabra de Dios, el consejo de Dios? ¿Sabías tú que la fe de cada persona está fundamentada con base a lo que graba o mete en su mente sobre las circunstancias que le rodean, sobre lo que ha sido formado o enseñado desde su niñez? ¿O si es una fe religiosa de acuerdo a lo que tú profesas? Algunos no creen en Dios, otros creen a Dios a su manera, otros creen más en el diablo, en la maldad. La pregunta es, ¿qué dice la palabra de Dios? La verdadera y genuina fe. Tú sabes que Hebreos 11 nos habla de la fe y nos dice en el versículo 1, es pues la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Fe es tener una convicción, fe es tener una certeza de algo que yo no veo. Pero la pregunta es, ¿sobre qué alimento mi fe? Hay gente que está más pegada a las cosas de terror y de miedo y se la pasan con miedo a toda hora, o le tienen más miedo y le dan más poder y credibilidad a las tinieblas y a la maldad. Hay gente que no cree en Dios y cree más en el racionalismo, en el relativismo, en el narcisismo y todas esas cosas que se inventan los hombres, que en cierto modo son buenas de acuerdo a cada corazón, porque han moldeado y han diseñado su mente y su ser para que esa fe fundamentada sea creíble para ellos. O hay gente que dice ser cristiana o dice ser religiosa o tener su fe en Dios, pero realmente no viven conforme el consejo y la palabra de Dios. No fundamentan su fe en lo que Dios dice para nosotros. Por eso tenemos que depender de la Escritura. La fe es la certeza de lo que se espera. ¿Qué esperas tú? Si metes en tu mente terror, miedo y si le das más credibilidad a las tinieblas, pues entenderás que las tinieblas tienen más poder. Si tu fe está fundamentada sobre lo que dice el mundo, sobre lo que dice el hombre, el narcisismo, el relativismo, el racionalismo, pues tu fe va a ser muy, muy racional y correcta y perfecta para ti. Si tu fe está fundamentada en Dios, en cosas que pasaron, pero que ya no pasan, pues de hecho ya no pasará nada, porque esa fe que tú tienes fundamentada está creada sobre tu mente y tu conciencia y todo tu ser sobre lo que pasó, pero que ya no va a pasar. Entonces no va a pasar nada. Si tu fe está fundamentada en que Dios es el mismo de ayer, hoy y siempre, y que Él no cambia, no mengua, y que Dios puede hacer hasta lo imposible, solamente porque tú tienes la convicción de que Él es el todopoderoso, el majestuoso, lo más hermoso y lo más maravilloso, y que para Dios no hay nada imposible, esa fe va a ser sustentable, creíble y visible para ti. Aunque ahora no lo veas, después lo vas a ver, porque tu fe está fundamentada en Dios. ¿Qué tal si alimentamos nuestra fe de las cosas de Dios? En vez de estar llenándonos de tantas cosas que nos ofrece el mundo, o en vez de estar llenando nuestra mente de tantas cosas que nos ofrecen las mismas tinieblas, el mismo diablo, Satanás, para que no le creamos a Dios. En el huerto del Edén pasó, cuando Satanás le dijo a Eva, con que Dios le dijo. Distorsionó la fe y por eso ella se apartó de lo que Dios tenía para ella. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y Él es galardonador de los que le buscan. Cuando tú buscas a Dios con pasión, con denuedo, con ahínco, con fidelidad, con entrega, con abnegación, Él respalda tu fe. Cuando tú le crees a Dios por encima de cualquier cosa, Él respalda tu fe, porque tú estás fundamentado en que Él es el todopoderoso, majestuoso, santo, precioso, que para Él no hay nada imposible y Él puede hacer todo aquello que nada es posible para ti. Él lo hace posible. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. La fe de Dios, porque todos tienen fe. Hasta los demonios creen y tiemblan. Ellos creen. Ellos saben quién es Dios. Hay mucha gente que solamente se alimenta su mente y su corazón de ciertos dogmas, doctrinas o religiones, pero no conocen la verdad de la palabra, no conocen la verdad de Dios, y con base a eso así viven. Entonces tienen una fe limitada, una fe superflua,
una fe que los lleva a la ignominia, al engaño. Y realmente, aunque tengan fe, no es una fe genuina, una fe certera, una fe verdadera, y con base a lo que creen, pues así ven. Entonces muchos ni siquiera ven. Él es galardonador de los que le buscan. O sea, Dios premia a aquellos que creen en Él genuinamente, verdaderamente. Dios premia, Él da el galardón a aquellos que lo buscan de verdad, porque reconocen que Él es el Todopoderoso, que para Él no hay nada imposible. Mi creencia, mi convicción está en Dios. Por eso voy a la palabra, por eso dependo de la palabra, por eso busco la palabra, y al depender de la palabra mi fe se acrecenta y se alimenta. Versículo 13 de Hebreos 11 dice lo siguiente: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Impresionante que estas personas, sin ver, sin saber en ese entonces que Jesús iba a venir, creyeron. Nosotros creemos porque ya sabemos que vino Jesús y que resucitó entre los muertos, pero ellos no creían y aún sin ver, creyeron y se enfocaron y se direccionaron hacia lo que Dios les estableció para sus vidas, porque le creían al que es todopoderoso, al que es alto y sublime, al que es santo, al que es el Señor, le creyeron. Tal vez fundamentamos nuestra fe sobre vuestra propia doctrina porque decimos: yo busco a Dios a mi manera. Entonces conocerás a Dios a tu manera y no lo conocerás a la manera de Dios. Muchos murieron sin recibir lo que esperaron. Lo malo es que mucha gente, si no ve, no hace nada. Si no ve, no cree. Si no ve, no pone en fe la acción. Quiere ver, tener, recibir para después creer. No, la fe genuina y verdadera es hacer, esperando que eso que tú anhelas ver se haga una realidad sobre tu vida. Por eso tienes que aferrarte a Dios. Dios es espíritu, pero Dios se manifiesta por la naturaleza. Dios se manifiesta a través de tu propia vida para que tú veas la bendición de Dios. Sea sanidad, sean milagros, sean prodigios, sea la restauración de tu hogar, sea que tú seas una persona netamente espiritual, guardada y entregada para Dios, sea que Dios obre en tu vida y a través de tu vida de manera sobrenatural. ¿De qué alimentas tu fe? ¿De doctrina de hombres? De lo que dice Lutero, de lo que dice Calvino, de lo que dice Arminio, de lo que dicen los católicos, de lo que dicen los unos, los otros. ¿Dónde está tu fe fundamentada? ¿En una religión, en una doctrina o en lo que dice la palabra y el consejo de Dios? Por eso muchos lo que esperan no les llega, porque su fe es limitada. Por eso dice 2 Corintios 5:7, porque por fe andamos, no por vista. La fe es moverse a hacer todo aquello que tú no ves, pero que sabes que va a acontecer. He visto muchos milagros en la vida, en el tiempo que llevo haciendo la obra de Dios, y es impresionante cómo Dios se manifiesta. Sanidades, milagros, muertos que se levantan, cáncer que son sanados, personas que reciben bendiciones sobrenaturales. He podido orar y hacerlo ver en muchas personas porque yo le creo a ese Dios sobrenatural y creo que Él lo puede hacer también contigo. El milagro que estés esperando, sea de familia, sea del hogar, sea de las finanzas, sean de recursos, sea de tu trabajo, sea de un hogar restaurado, de una vida de bendición, lo que sea, Dios lo puede hacer. Yo creo que lo puede hacer contigo, porque mi fe no está limitada a lo que tú digas o a lo que el mundo me diga. Mi fe está limitada a lo imposible, a lo infinito, que es lo que enseña la palabra de Dios. A eso estoy aferrado. De hecho, mi fe es más grande que la de un grano de mostaza. Y si mi fe es más grande que la de un grano de mostaza, yo creo que cualquier cosa que quieras o anheles en tu vida conforme al propósito de Dios, Dios lo va a hacer, porque para Él no hay nada imposible. Porque por fe andamos, no por vista. Pero la palabra de Dios me dice: así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. ¿Oyes la palabra de Dios? En la palabra de Dios encuentras cosas sobrenaturales, hermosas, maravillosas. Jesús sanó enfermos, Jesús trajo provisión, Jesús liberó endemoniados, Jesús restauró vidas, Jesús restauró familias, Jesús sanó a mujeres que estaban acongojadas, solas, solitarias, quebrantadas. Jesús hizo cosas tremendas. Dios hizo cosas tremendas, abrió el mar en dos. Dios hizo cosas tremendas, hizo caer de los cielos codornices, hizo caer pan. Dios hizo cosas tremendas, abrió el mar en dos. Dios hizo cosas tremendas porque Él es sobrenatural. Esa es la fe que nos debe alimentar.
La fe es por el oír, y el oír su palabra. Deja de estar escuchando a los satanistas, deja de estar escuchando a ciertas religiones, dogmas, deja de estar escuchando a brujos, deja de estar escuchando a tanta gente que te mete una fe incorrecta y que te distorsiona y te aparta del propósito de Dios. Acércate a Dios, ve a la palabra, ve a la palabra, ve a la palabra, alimenta tu vida con la palabra de Dios. Verás el propósito de Dios. Hoy pido que el Espíritu Santo toque tu vida, toque tu corazón. Hoy pido que el Espíritu Santo te anime, te lleve, te levante. Hoy pido que el Espíritu Santo te rodee, te envuelva. Hoy pido que el Espíritu Santo cumpla, supla cada necesidad, cada deseo de tu corazón. Porque yo creo en un Dios sobrenatural, porque mi fe está fundamentada bajo lo que dice la palabra de Dios, el que es todopoderoso. Oro por tu vida, que Dios te bendiga y te bendiga. Pero oro por tu vida para que Dios te dé hambre por su palabra, para que tu fe crezca, tu fe cambie, tu fe se fortalezca. Y con base a la fe que tengas y a lo que espera tu corazón y a lo que anhelas, Dios, conforme su gracia y bondad, supla y responda para tu vida. Dios te bendiga una vez más. Aquí tu amigo Franco Lagos, desde el lugar secreto. Chao, chao. Comparte este video con otros para que otros también reciban esta palabra. Bendiciones. Chao, chao.